¿Te ha pasado esa sensación de que has acabado de comer, de que hace menos de una hora cenaste y te ruge el estómago como si no hubieras tocado ni siquiera un grano de arroz? O al revés, sientes mucho estrés y esos días específicamente no puedes llenarte con absolutamente nada, aunque comas cantidades ingentes, volúmenes muy grandes de comida. Y esto no se trata de fuerza de voluntad, es biología pura, porque hay dos hormonas que controlan si por un lado quieres comerte el mundo entero o si por otro, con una sola manzana ya estás satisfecho. Y esas dos hormonas son la grelina y la leptina. La primera está relacionada con la hormona del hambre, está relacionada con esa voz que te susurra, ve a la nevera, come algo, y la segunda está más relacionada con la saciedad, esa que te dice, ya está bien, has comido mucho, para. Pero, ¿qué pasa cuando tu cerebro deja de escuchar a la leptina? O por otro lado, ¿qué pasa cuando la grelina se vuelve completamente loca y te pide una pizza a las 3 de la mañana? En este video quiero explicar un poco cómo estas dos hormonas regulan tu apetito. Empezando por el primer punto del video, hablar un poco más a fondo sobre la grelina. Imagina que tu estómago es como un globo. Cuando está vacío, las paredes de ese globo, las paredes de tu estómago empiezan a liberar grelina. Y esa grelina va a ir por la sangre desde tu estómago hasta una región del cerebro llamada hipotálamo, que en este caso el hipotálamo va a ser ese regulador del apetito, el que le va a decir: oye, no ha entrado comida en mucho tiempo, no ha entrado comida y necesitamos ir a buscarla. Pero esto no es cosa de ahora. La grelina se descubrió en 1999, inicialmente investigando su papel para liberar la hormona del crecimiento. En este momento sabemos que uno de sus principales papeles, uno de sus principales roles es la estimulación del hambre. Tal es así que sus niveles aumentan antes de cada comida y disminuyen después de comer. Pero aquí viene el problema. La grelina no responde ante horarios sociales. Si tienes unos horarios de comida desregulados, si comes muy temprano o muy tarde, si pasas muchas horas sin comer o si tu cuerpo está desregulado, entonces viene el problema. Entonces vienen los cambios, entonces vienen los antojos a las 3 de la mañana a altas horas de la noche de azúcar, de una pizza, de una hamburguesa. Y empieza esa sensación de hambre que para nada tiene que ver con que tu cuerpo necesita energía. Ahora bien, pasemos al segundo punto del video, la leptina. Si la grelina es nuestro acelerador, entonces la leptina sería nuestro freno. Y esta hormona se produce en las células grasas, en los adipocitos, de tal forma que cuando el nivel de grasa es suficiente, entonces la leptina sube y le dice al cerebro: ya tenemos reserva suficiente de energía, no necesitamos comer más. En teoría, entre más grasa tienes, más leptina deberías tener y más saciedad deberías sentir. Pero la realidad es que hay personas con obesidad que tienen niveles elevados, niveles muy altos de leptina. Y es porque su cerebro se ha acostumbrado a esta señal y ya no responde a ella. A esto se le llama resistencia a la leptina. Es como si tu móvil vibrara constantemente, pero tú ya no le haces caso. Tu cerebro le termina haciendo caso omiso a esa señal. Y cuando hay resistencia a la leptina, la falta de respuesta fisiológica hace que tengas reservas de energía de sobra y el cerebro te sigue pidiendo más y más comida porque no detecta esa señal de saciedad, esa señal que dice: ya es suficiente, ya he comido todo por hoy. Siendo así, pasemos al tercer punto, la relación inversa y la guerra hormonal. La grelina y la leptina se parecen a un sube y baja, y en teoría cuando una aumenta, la otra debería disminuir, pero esta relación puede romperse. Y el ejemplo más claro es el que mencionamos con las personas que tenían obesidad. Algunas de ellas presentan niveles altos de leptina y bajos de grelina, y aunque puede parecer contradictorio porque a la vez de que está baja la grelina y no sabemos cómo le puede dar tanta hambre a una persona que tiene tantas reservas de grasa, también tenemos que tener en cuenta que esa leptina no está cumpliendo su función de freno, no está cumpliendo su función de ya no comas más. Y otros sistemas como los hedónicos, como las sensaciones de placer cuando consumimos determinado alimento, empiezan a actuar y empiezan a predominar con mucha más fuerza, de tal forma que ya no hablamos de hambre real, sino estamos hablando de hambre cuando se presenta algún estímulo emocional o ambiental. Y uno de los factores principales que afecta esta alteración, esa relación entre grelina y leptina, es el sueño.
cuando duermes poco, cuando duermes mal, tus niveles de leptina pueden disminuir y tus niveles de grelina pueden aumentar. Y eso explica por qué después de una noche que dormiste muy poco y que dormiste muy pocas horas de calidad, ni siquiera de cantidad, entonces vas a sentir que tienes más hambre de lo normal y que te cuesta más sentirte lleno, que te cuesta más sentir esa saciedad. Por ende, comes y comes y comes y a la final no te sientes lleno. Es una respuesta del cuerpo, es una respuesta de consumir calorías adicionales de las que necesitas como mecanismo de compensación al déficit de sueño, al déficit de descanso y de recuperación. Sigamos con el bloque 4, lo que funciona para regular estas hormonas. Primero quiero hablar del ejercicio de alta intensidad, porque es este el que ha mostrado disminuir el apetito y a su vez los niveles de grelina principalmente en mujeres. Un punto a resaltar, un punto al que hay que hacer mucho énfasis es en el tipo de ejercicio. Aquí no se habla de ejercicio moderado, se habla de ejercicio de alta intensidad, que es el que se ha estudiado y que es el que se ha visto y el que tiene evidencia que disminuye esos niveles de grelina y por ende disminuye ese apetito que sentimos y el hambre que llegamos a tener. Otro factor clave es el sueño. Dormir las horas que tu cuerpo necesita para recuperarse y descansar de la mejor manera posible. Porque la falta del sueño altera ese equilibrio hormonal y hace que seas más propenso a caer en esos atacones a altas horas de la madrugada. Entonces, antes de mirar una dieta milagrosa para regular el hambre que tienes en el día, piensa en mantener una higiene saludable de sueño. Y para finalizar te quiero mencionar que no todo es leptina o grelina. Hay una tercera vía que puede anular completamente estas dos y es la vía hedónica. Esta vía está mediada por el sistema límbico, hablándose de amígdala, corteza prefrontal e hipocampo y por la dopamina. Cuando consumes comida que es dulce, grasa y salada, se activa esta vía y hace que comas por placer y no por necesidad. Esto explica por qué puedes estar completamente lleno, saciado, porque has comido un plato enorme, lleno de nutrientes y lleno de calorías de alta calidad y de repente pasas al lado de una pizzería, pasas al lado de una heladería y sientes otra vez esa hambre. No es que tengas la necesidad de consumir, no es que tengas la necesidad de obtener energía, sino que esa vía hedónica está activada. Así que hasta aquí el video esta semana, espero que te haya gustado, espero que te gusten estos videos de nutrición. Déjame en los comentarios algún tema del que quieres que hable o algo que puedo mejorar. Suscríbete, dale like al video, comparte el canal, comparte el video y sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Gracias por verlo.